Ya, ahora sí. Sufijo keep. Hemos dicho que es intercalador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, intercalador. Ahora, sufijo Q. Este sufijo Q es nominal. Nominal y es diminutivo, ¿no? O diminutivo, ¿no? Diminutivo. Existen varios sufijos que nos permiten hacer diminutivo, pero aquí vamos a ver este primero, ¿ya? Bueno, a ver. Gila, ¿qué es gila? Hermano, Hermano, ¿no? Ahora, gilaco, hermanito, ajá, hermanito, ¿no? Otro, por ejemplo, ¿no? Tata, ¿qué es tata? papá, Papá, tataku, papacito, Papito, debe ser. papito más, o menos, ¿no? Mama, mamá, Mamá, mamaku, ¿sí? mamita. como mamita, ¿no ve? Ahora no va tampoco en todos, ¿no? Por ejemplo, cuyaca, ¿no? Cuyacacu, cuyacacu, no, ¿no? O achilaco, ¿no? Entonces, no, solamente en algunos. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Ya? También puede ir en algunos animales, ¿ya? Entonces, de acuerdo al contexto, vamos a utilizar este sufijo Q para diminutivos. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? sí. ¿Sí? Sí, Muy bien. Ahora, otro sufijo. Ahora el sufijo cucha. Cucha. Este sufijo también es nominal, ¿ya? Pero es un sufijo definitivo. Definitivo. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. A ver, ¿qué ejemplo puede ser? Este es un ejemplo que se llama hicha, ¿no? ¿Qué es hicha? Ahora, ahora. Ahora, ¿no es? Ahora aquí voy a poner hicha cucha. ¿Qué estoy diciendo? ahora mismo, Ahora mismo, no sé, algo así, ¿no ve? ¿Qué podría ser? Hicha cucha. Ahora sí, así, eso sería la de esto, ¿no? ujú, Ahora sí, ¿no ve? Hicha cucha. ujú. ¿No ve? No sé con qué puede Hanicucha. 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 Hanicucha también sería. Hanicucha. También sería Hanicucha. Esto es como, mejor no, ¿no? Mejor no. Nikuchaki, Ajá. Yacucha, hicha, cucha. ¿Ya? ¿Tienen algún ejemplo más? se puede agregar a personas, por ejemplo, Barmicucha, Huarmicucha, jupacucha, ¿no? no, Jopacucha, Huacucha. ¿Ya? ujú, ¿Algún otro ejemplo más? Pongamos esto. Jupa es él o ella, ¿no? sí, Huacucha. ujú. Huacucharpan, ¿no? ¿Ya? Entonces podemos conjugar oraciones también. A ver, ¿qué más? ¿Quedó claro este cucha? ¿Sí? Sí, ¿Sí, no ve? ¿O no? sí, 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 sí. Eh, ¿Ya te entraría de ahí Tucuchá o Ah, no? tucu, ya, no. Tucu es término, ¿no ve? Entonces ya es la palabra raíz, la Q, ¿no ve? Tucu. Entonces, tucu, ¿no ve? Entonces ahí entra como sufijo el cha, Ah, ¿no ve? ya. No el cucha. Ah, Ya. ya.
Vigilata Warmikucha. También entraría. Entraría. Ya. Ahora otro sufijo, ¿ya? Sufijo la. Este sufijo la también es nominal, pero sirve para, se llama selectivo afectivo. Selectivo afectivo. Ejemplo. Coli. Esto deben conocer. Coli. ¿Qué es coli? Col. Mam. Siempre cuando ruegan algo, dicen, mira, pues un coli, dicen. ¿Qué dice? ¿Qué está haciendo? Por Por favor. favor, Pero por favor, se mira, ampsuma, ¿no? Ujú. Ahora coli. Col. Colimam. Recibido, apreciado, tal vez. Sí, apreciado, algo así, ¿ya? Entonces no tiene una traducción exacta, pero es una palabra afectivo, ¿ya? Está claro, ¿no ve? Ahora, algunas veces, colila, ¿no? Mira, pues un colila, ¿no ve? Ahora, esto que era afectivo, lo está volviendo más afectivo todavía, me dejo entender, ¿no ve? ¿Ya? Ahora otro, ¿no? Mama. Mama es mamá, ¿no ve? Mamala también es Mamá. una palabra afectivo. Mamala puede ser como madrecita, mamita, ¿no ve? Igual es afectivo. ¿Queda claro? También podemos decir tatala, tata, tatala, ¿no ve? Es como papito, así, afectivo, ¿ya? ¿Se entiende? Hanata nicha, Hanaskiwa. olek, olek. ¿Ya? Entonces son afectivos, ¿ya? Ahora, otro sufijo también. ¿Está bien o estoy avanzando rápido? Está bien. unos ejemplos más de teacher. No, ¿verdad? Algunos ejemplos más en este la. A ver, ¿qué podría ser? Ah, mamá, la tata, la colila, Iskala. Hiscala, la, ¿no? Hiscala, hiscala, hiscalala. Sí, hiscalala, ¿no? Abuchila, Hiscala. Ahora, uno más, ¿no? Hiscalala. Ya es más afectivo ya, ¿no ve? ¿Qué decía? Perdón. tal vez auchila, Ah, chilala. auchila, Ahuichila. auchila. Creo que no. Ya. No he escuchado. Posiblemente, sí, pero no. Creo que no va. Pues en algunos sujetos nomás también, ¿no? No en todos, ¿ya? De acuerdo, igual al uso del lenguaje, ¿no? Ya, entonces, la diminutivo. Otro sufijo lanti. Esto igual conocen y hemos visto. Este es un nominal que significa en vez de, ¿no? En vez de. Por ejemplo, decimos jupa. ¿Qué es jupa? Él. Ella. Él o ella, ¿no? Jupalanti, ¿qué es ahora? Por En él. vez de él. En vez de ella. En vez En vez de de, él. ¿no? O de ella, ¿no? ¿Ya? Tata, ¿qué es tata? Papá. Papá. Papá, ¿no ve? Entonces, tatalanti, ¿qué está diciendo? En En vez vez del de papá. papá. En vez de papá. Mamalanti también, mamalanti, ¿no? En vez de mamá o en lugar de mamá. Por ejemplo, un año uno de mis primos se ha casado y a mi papá le han dicho, ¿no? Tata plante y se era pita, ¿no? Entonces, en lugar de su papá, pues parate, ¿no? Entonces ahí estaba recibiendo invitados mi papá, ¿no? Entonces, eso, ¿no? En vez de.
¿Ve? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Quizá. Puede ser por cualquiera, ¿no? Por ejemplo, no sé, piscilanti, ¿qué estoy diciendo? En vez del gato. En vez de gato, ¿no? Piscilant, anuk alasinoit, ¿qué estoy diciendo? En vez del gato y comprar el perro. Exacto. ¿No? Humalanti también estaría, ¿no? Un malant, Coca-Cola comant, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? En vez del agua tomó Coca-Cola. Ajá. ¿Ya? Está claro, ¿no ve? Pues en lugar, en vez de, ¿no ve? Eso significa. Para ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? No, ¿no ve? ¿Janaja ya? Hanastu. Ya, walik. Ya, karakcha. Otro sufijo. Vamos a ver el sufijo laico. Esto también conocen. Laico. Este sufijo laico es nominal. Nominal y es causativo. Es causativo, ¿no? Entonces, ejemplo, vamos a ver con el jupa. Jupa hemos dicho que es él o ella, ¿no ve? Ahora yo le digo jupa laico. ¿Qué estoy diciendo? por él, por ella. Por Por él. él o por ella, ¿no ve? Entonces va a decir eh, por él o por ella. Jupa laico. Otro ejemplo. No sé. Guagua. ¿Qué es guagua? Hijo. Hijo, ¿no ve? Guagua Entonces ahí laico. tengo laico. Guagua, laico. Pues, ¿qué estoy diciendo? Por mi hijo o hija, ¿no ve? ¿Sí? Guagua, laico. Ahora aquí podría decir más, ¿no? Por ejemplo, guaguaja, ¿no ve? Guaguaja, ¿qué sería? Guagua. Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo, ¿no ve? Entonces, guaguaj. Guaguaj, edición vocálica, laico, por mi hijo, ¿no? Este mi ya entra ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Muy bien. O sea, podríamos decir, yo no sé, ¿no? Por ejemplo, el otro día nos fuimos y nos hemos olvidado de mi perrito, ¿no? Entonces hemos vuelto a la casa, ¿no? Entonces, ano laico. ¿Qué estoy diciendo? Ok. Por el perro. Por el perro, ¿no? Entonces aquí también puedo decir anoj, ¿no? Anoja, ¿no? Anoj laico. Por mi perro, ¿no ve? Listo. ¿Ya? ¿Hanaja ya? Hanoja. Anukaya. Hanastua. Anoja laico, ¿no ve? Anukaya laico. Diminutivo. Ajá. Laico también. Ya. Otro sufijo. Sufijo li. Sufijo li. Este sufijo también es nominal y a esto se le conoce, a este sufijo nominal se le conoce como senectivo y diminutivo. Diminutivo. Sí. Ejemplo. A ver, ¿qué podemos colocar? Ejemplo. Auki. ¿Qué es Auki? Papá. Papá también, padre también, ¿no? Auki, ¿no ve? Ahora, Aukili. ¿Han escuchado? Abuelo, escuché decirle. Sauquines. ¿No? Sigue siendo padre, pero esto ya es como viejito. Me dejo entender, ¿no ve? Aukili, viejito. ¿No ve? Entonces, Auki, digamos, era viejo, ahora Aukili es viejito. ¿Está bien? Está bien. Está bien. ¿Sí? También puede ser con Taikali, ¿no? Taika, Taika y Taikali. ¿No ve? Esto también es como viejita. Y es diminutivo. Entonces, Taika, entonces, cuando utilizamos como vieja, entonces no suena tan bien, ¿no? Taika.
Ahora taikali, entonces es más diminutivo. ¿Queda claro? Ujú. Walekit, kanat. Jamás. Pero no Ya. se puede aplicar otras cosas. Sí, no. Posiblemente hay alguna otra palabra que también podemos aplicar, pero en este momento no recuerdo otro. Ujú. ¿Ya? Otro ejemplo, otro sufijo. Igual sufijo li, ¿ya? Sufijo li. Este sufijo li ahora es verbal, ¿ya? Verbal y significa, esto es oscilativo, oscilativo. ¿Qué significa, por ejemplo, esto, no? Hay una palabra que es aitiña. ¿Alguien sabe aitiña? ¿Qué es aitiña? Enjuagar. Sí. Enjuagar, ¿no ve? Sí. Sí, enjuagar. Ujú. Ahora voy a colocar no, Haití. Entonces, antes del infinitivo ña, Haití, liña. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Hay que enjuagar. No, ¿qué sería Haití, Ahí, liña? A ver, si es ahí, oscilativo, allá. a ver, comencemos con esto cambia totalmente el contexto, ¿no? Eso, ¿no? Alguien adivina, ¿no? Desequilibrarse, ¿no? Entonces, Haití línea va a ser como estar moviéndose, ¿no ve? No estar así, por ejemplo, no sé, a ver, se me ocurre como ejemplo, ¿no? Digamos, ahorita, no sé, les toca una pieza de música que les encanta, ¿no? Pero no pueden bailar, pero alguien mueve su cabecita, ¿no? Eso sería como Haití línea, ¿me dejo entender? Ajá, sí, sí. ¿Ya? O, por ejemplo, la gelatina, ¿no? Cuando está en movimiento, ¿no ve? Entonces mueve así, ¿no? Tremendamente, ¿no ve? También sería Haití línea. ¿Me dejo entender? Ujú. ¿Ya? O el agua, ¿no? Estamos llevando en un balde, digamos, y estamos llevando, entonces se mueve de un lado a otro, ¿no ve? También sería Haití línea. ¿Me dejo entender? Sería un ebrio cuando está temblequeando. También un ebrio que esté temblequeando, es también Haití línea, ¿no? Entonces, digamos, le dejas, ¿no? Párate un rato ahí, ¿no? Entonces, está moviéndose a todo lado, ¿no ve? No, ¿no ve? Como para caerse, ¿no ve? Es Haití línea. ¿Me dejo entender, ¿no ve? ¿Sí? Sí. ¿Jarajaya? Ajá. Ya. Eso es Haití línea. Hanaskiwa. ¿Ya? Walek. Otro sufijo. Este sufijo es el sufijo lu. ¿Ya? Sufijo lu. Este sufijo también es nominal. ¿Ya? Nominal. Y significa, sirve para dos cosas, ¿no? Para destacar o también sirve como afectivo. Afectivo. Podemos decir destacador, ¿no? Decir destacador o afectivo. Ejemplo. A ver, esto han debido escuchar harto ustedes. Checa, ¿qué es checa? Izquierdo, Izquierdo, ¿no ve? Zurdo, ¿no ve? sur, ¿Eh? Ahora checalo, Izquierdo. igual Izquierdo. siendo, ¿no? Entonces este es zurdo, ¿no ve? ujú, Checalo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es checalo, en algunos casos he escuchado como apodo, ¿no ve? ujú. ¿Sí? Los zurdos, ¿no? Que escriben con izquierda, que patean la pelota con izquierda, checalo, ¿no? ¿Ve? Entonces, en ese caso, ¿qué está haciendo? ¿Está siendo afectivo o está siendo destacador? Destacador, Destacador, ¿no ve? sí. ¿Sí? Sí, le Está está diciendo, está destacando, ¿no? diciendo, Que es zurdo, ¿no ve? Le está es sur, Ajá. Ahora, por ejemplo, hay otro, ¿no? Igual destacador. Chichi, ¿qué es chichi?
Carne. Carne. pelado, Chichi es carne en realidad, ¿no? Carne. Carne. Piel, digamos. Chichi. Carne. Ahora, chichilo. ¿Qué es chichilo? Desnudo. pelado, Pelado. Ahora sí es desnudo, ahora sí es pelado, ¿no ve? Igual Sí. está destacando, ¿no? Por ejemplo, en el campo generalmente no hay ducha, no hay nada, ¿no? Entonces, se lavan en su patio, así, ¿no? Sí, se hacían ahí, ¿no? Entonces dicen, ¿no? Chichilo que utaban haldagascan, ¿qué está haciendo? Estaba correteando. pelado, Pelado. estaba ¿No? Es muy típico, ¿no? En el campo, ¿no? De pronto estás yendo a visitar y te encuentras con que están aseando, ¿no? Entonces así cuentan algo, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Hilalu se podría decir, ¿cierto, Chiri? Hilalu. Gilalo, sí, eso sería afectivo. ¿No ve? Gila, hermano, ¿no ve? Gilalo, sigue siendo hermano, ¿no ve? Pero afectivo, Gilalo. ¿Ve? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Bien. Seguimos entonces. Ahora, sufijo ya. Este sufijo ya es igual nominal y significa diminutivo. Diminutivo. Ejemplo. Yoka. ¿Qué es yoka? Hijo mayor. Hijo. Hijo nomás, ¿no? Hijo. Ahora yokaya, Ay, Niño. niño, ¿no? Niño. Entonces, si el otro era hijo, ahora es niño. ¿Está bien? ¿Se entiende, no ve? ay. Ahora, por ejemplo, otro. Tari, ¿qué es Tari? ¿Conocen Tari? El aguayito agua, pequeño. aguayenos, Tipo aguayito, ¿no ve? Tejido, ¿no ve? Ahora, eso es Tari. No, puede servir para dos cosas, ¿no? Uno está elaborado específicamente, es más grueso para manejar merienda, ¿no ve? Eso se llama Tari, ¿ya? Y el otro que también es Tari sirve para manejar coca, el grande, pero ¿no ve? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. En ambos casos es Tari. Ahora, por ejemplo, cuando manejan coca en el Tari grande, ahí adentro tienen otro Tari pequeño, ¿sí? Pequeñito. Ahí está en realidad la coca, porque en el Tari grande como tal puede estar, no sé, algunas otras cosas más, por ejemplo, no sé, libro de apuntes, no sé, alcohol, no sé, otras cosas más puede estar. ¿Me dejo entender, no ve? Y dentro de ese tari grande está una pequeña tari en el cual en realidad está la coca. Y eso van a sacar y eso les van a dar para que puedan pichar. A eso se llama tarilla. Entonces es un tari más pequeño. Me dejo entender, ¿no ve? ¿Sí? Entonces eso es tarilla. Entonces tarilla va a ser siendo es aguayo, pero pequeñito. Me dejo entender, ¿no ve? Ujú. Y así pequeño nos voy a poner ya para que se den cuenta. Pero ya saben, primero hay que entender qué es tari, ¿no ve? Pues ahí adentro. Acá en ¿Ya? Perú decimos estalla. Ah, Estalla. Iztaya también, su otro nombre. Sí. Sí, igual se utiliza. Y a la más grande es incuña. Incuña. Ahora, Incuña puede ser el aguayo, el grande, ¿no ve? Mm. ¿Ya? Bien. Está claro, ¿no ve? Otro sufijo. Sufijo ma. ¿Ya? Este sufijo ma ya conocen también, ¿no? Es
es nominal y se utiliza para segunda persona, ¿ve? Posesivo, segunda persona, ¿ve? ¿Ve? Es de ja, ma, pa, sa, ¿ve? Ahora estamos con el ma. Por ejemplo, decíamos tata. ¿Qué es tata? Papá. Papá. Ahora tatama, Tú, papá. Papá. tú, tu papá, sí. Tu papá. ¿No ve? Entonces este man, ¿saben? ¿No ve? ¿Recuerdan? ¿No ve? El posesivo, ¿no ve? De jama paz. ¿Sí? Yes. ¿Ya? Entonces esto es lo que más hemos aprendido, ¿no? Entonces eso ya van a recordar. Ese sufijo, ¿ya? Otro sufijo impi, también hemos aprendido, ¿sí? Este sufijo también es nominal y esto es medio multifacético, ¿no? Entonces, este impi puede ser y, con, más, coma, ¿no ve? Tiene diferentes significados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, decimos juma, jumampi, nayampi. ¿Qué estoy diciendo? Impi, Contigo y conmigo. en castellano, en palabras simples, ¿cómo significa? Yo y Contigo y tú. conmigo. Nada, tú y yo, Ajá, tú y yo. ¿no ve? Eso en colegio escriben, ¿no ve? Los jovencitos, ¿no ve? Tú y yo, ¿no ve? Ya. Corazoncito, ¿no? Un corazoncito con su Entonces, en flechita. Aymara, esto tienen que escribir, ¿no? Mampi nayampi, Ujú. ¿ya? Eso. Ahora, por ejemplo, no sé, pisi, ¿no? Pisi. Pisimpi Simpi. anumpi, ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo? El perro y el gato. Perro y el gato. Hay una frase, no una frase, sino hay una palabra, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas creencias en el campo, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, una de las creencias es que, por ejemplo, si hay una boda, no puedes ir con tu perro, por ejemplo, ¿no ve? ¿Sí? No puedes ir con tu perro, ¿no? Ahora, digamos, ¿no? En algunos casos ya eso es maldad, ¿no? Entonces, digamos, no sé, estaba enamorando con otro, digamos, ¿no? O con otra, ¿no? Pero se casa con otro, ¿no? O con otra. Entonces, el que ha sido abandonado, dejado, entonces dice que antes cortaban pelo de gato y pelo de perro. Pues eso mezclaban en la mixtura, iban a la iglesia o el matrimonio y con eso les ponían, ¿no? Juntado con mixtura. Para que ¿Ya? peleen. Eso, ¿no? Entonces, la palabra o la frase que se utiliza para los que pelean, ¿no? Pisim anump jamau nuasipje, ¿no? Pisim anump jamau nuasipje. Entonces está el impi, el impi, ¿ve? ¿Está claro? Aquí falta nuasipje, ¿no? Ya es. Esto siempre van a escuchar, ¿no? Cuando pelean, principalmente parejas, siempre dicen así en Aymara, ¿no? Sí, no. Porque los perros y los gatos nunca se llevan bien, ¿no ve? En un momento se llevarán bien, pero siempre van a pelear, ¿no? Son animales, rivales, siempre, por naturaleza. ¿Ya? Vale, a ver, otros sufijos más. Ahora, esto sirve como coma también hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, ¿qué color es tu ropa, no? Han, compi, eh, Y Arampi. compi, Choque. chiarampi. ¿Ve? Blanco y negro estoy diciendo, ¿no? Han compi, chiarampi. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar. Entonces, cuando ya no utilizamos, cuando estemos así, no utilizamos coma, ¿no? Podría ser un color tercero, podría haber aquí. ¿Ya? Anjumpi, charampi, Choque. Chijawa. chojñampiwa, ¿no? Ya. Chojñampiwa, isijaja, ¿no? Isijaja. ¿Ve? Ya. Anjumpi, charampi, chojñampiwa, isijaja. ¿Ve? Aquí no he colocado coma, ¿no ve? No hay coma, ni i hay en el último. ¿Sí? Entonces, cuando utilizamos el impi, reemplaza todo eso. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende?
¿Qué sería teacher? Sí, ¿Ya? Walik. Ese es el sufijo impi, entonces, ¿ya? Ahora, otro sufijo. Sufijo na, nominal. Esto también ya sabemos, ¿no? Na, nominal. Y este es genitivo, se llama, ¿ya? Genitivo. En todo caso, esto es posesivo locativo. Posesivo locativo. Ejemplo, ¿qué es uta? casa Utana de él, En la casa. la casa en la casa, ¿no? de la casa. En la casa. Hatu, ¿qué es hatu? Feria, Feria. Mercado. Hatuna, ¿qué estoy diciendo? En la feria o en el mercado. En el mercado, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo digo hiki siñane, ¿qué estoy diciendo? Hatuna hiki siñane. Nos encontraremos. Ya, En la feria nos encontraremos. en la feria nos vamos a encontrar, ¿no ve? A eso estoy diciendo. Puede ser también para personas, ¿no? Por ejemplo, jupa, ¿qué es jupa? Él o ella. él, Él, Él o ella. Jupana, de él o de de él. él o de ella, ¿no ve? Entonces es un genitivo posesivo, ¿no ve? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Qué sería quizá, teacher? Vale. Ya cambia, a ver, ya cambia. Este sufijo hemos manejado, ¿no? A ver, otro. Este sufijo, pero ya saben, ¿para qué sirve? Pluralizar. Pues esto es un nominal, entonces pluralizador, ¿no? siéntate en el asiento. Te Pluralizador, vas a cansar. pero de sustantivos, ¿no? Sustantivos. ¿Ya? Entonces con esto vamos a poder pluralizar sustantivos. No verbos, ¿no ve? Los verbos salen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hemos dicho, no sé, Gila, ¿no? Gila Naka, hermanos, ¿no ve? Hermanos. Pues no necesitamos decir Gilanacas, ¿no ve? Porque aquí ya está pluralizado, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto también hemos aprendido mucho, así que no vamos a demorarnos ahí. ¿Ya? Otro sufijo. Sufijo nama. Este sufijo nama es un nominal también. Nominal, pero es un señalador. Señalador. Ejemplo. A ver, vamos a decir, taki. ¿Qué es taki? Camino, Camino. Camino. Elición vocal, tak, ¿no ve? Nama. Tak nama, ¿qué está diciendo? por el Por el camino, camino. Por el camino. Dice, por ejemplo, tak nama usarat, ¿no? Por el camino vas a ir, ¿no ve? ¿Sí? Jawira, ¿qué es Jawira? Río. Edición vocálica. Jawir nama, ¿qué está diciendo? por el río, El río. Por el río. ¿Han visto? Me está señalando, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿No ve? Collo, ¿qué es collo? Cerro. cerro, Cerro. Edición colnama, ¿qué es ahora? por el cerro, Por el cerro. ¿Ya? Entonces, es un señalador. Ya, entonces, por ejemplo, no sé, anda donde tu tío, ¿no? ¿Por dónde? Por el camino, ¿no? Tacna Mosarat. ¿Ya? Pues así más o menos, ¿ya? Este sufijo nam, es un señalador. ¿Está claro? ¿Se entiende? ese, Ya. Un sufijo más, veamos. Sufijo naka. Sufijo naka. Este sufijo naka es verbal, ¿ya? Es verbal. Ah, no, en este caso esto es nominal. Nominal. Y esto es de movimiento, ¿ya?
Movimiento. Ejemplo, a ver, hay uno que es guayuña. ¿Qué es guayuña? Jalar. Llevar en la mano algo, ¿no ve? Pero jalando, ¿no ve? Jalar. De su orejita le agarras y, ¿no ve? Una bolsa, por ejemplo, ¿no ve? Su guayuña, ¿no ve? Se voy al mercado, me compro lleno en mis bolsitas, entonces llevo, ¿no ve? De sus orejitas, ¿no ve? Eso es guayuña. ¿Me dejo entender, no ve? Sí. Ahora, aquí, antes del infinitivo ña, pues pongo el naka. Guayno, guayno. Aquí, edición vocal. Guaynacaña. ¿Qué es guaynacaña? Jalonear. Igual llevar jalonear. Jalar. Jalonear, ¿no ve? Sí, jalonear, guaynacaña. Entonces, digamos, alguien está ahí, no sé, parado y yo le jalo de un lado a otro, ¿no ve? Sigue siendo Jalar. como Sí, sí. jalar, ¿no? Pero este ya tiene otra connotación, ¿no ve? Jalonear, ¿no? Sinti guaynaqituja. Eso. Entiendo, guaynacaña, ¿no? Ahora, este guaynacaña también era otro término antiguamente. ¿Alguien sabe qué significaba? Suti guaynaqasita, dice. Eso también sería otro. Otro Pero sería, ¿no? guaynacaña antes era sinónimo de violación, Ala. ¿sí? Pues, por ejemplo, a las abuelitas todavía utilizan eso, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, digamos, alguien le violaba, entonces, "Jupa guaynaqueto", ¿no? Entonces, él me ha violado, ¿me dejo entender? Así era, ¿ya? Entonces, esto tiene, o sea, todavía se mantiene ese, pero solamente muy pocos saben ya eso, ¿no? Ahora ya, pues ya este término ya se utiliza. Y ahora, en vez de decir guayna caña, ya es violación, ¿no? Si le dice a alguien, traducímelos, no, no hay esa palabra, les va a decir, ¿no? ¿Ya? Jupa aynaqasita, pues sería también. Aina caña, ¿sí? Aina caña, sí, posiblemente. Aynaqasita. Se ¿Ya? dice, antiguamente decían también que ya, decía, que por él hablaban, dice, que no, digamos, yo estoy con ella. Así, también había, Sí, dice. más o menos, sí. Había también eso. ¿Ya? Ahora, otro más. Ichuña, ¿qué es ichuña? Llevar en Cargar. el brazo. Llevar en la mano, ¿no ve? Mm, Ichuña, es llevar en la mano, ¿no? Puede ser en la palma, puede ser en los brazos, ¿no ve? Por ejemplo, a un bebé, ¿no? Le llevas adelante en tus brazos, ¿no? Ichuña, es ichuña, ¿no ve? O sea, o a tu perrito, gatito, siempre llevas ahí adelante, ¿no ve? Es ichuña, está claro, ¿no ve? sí. Entonces, ichuña. Ahora, aquí pongo edición vocálica y pongo el nak. Ich, nakaña. ¿Qué es esto ahora? Ich, nakaña. Sigue siendo que llevar en el brazo. No, Sigue siendo llevar, ¿no ve? Pero ya es movimiento, me dejo entender, ¿no ve? sí. Entonces, ichuña sería de un lugar a otro, ¿sí? Digamos, yo voy a llevar de aquí a la tienda a mi perrito, ¿no? Ichuña. Ahora, ich, nakaña sería no solamente ir a la tienda, sino ir a diferentes lugares, ¿me dejo entender? ¿Sí? Llevar de un lado a otro lado. Exactamente, eso es ich, nakaña. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Hanati, con esta yuti. Yatichiri apnakaña. También, exactamente. Viene de apaña, ¿no? Apnakaña. ¿No ve? Manejar, ¿no ve? Pongamos eso Nakaña. como ejemplo, ¿no? Apaña es llevar, ¿no ve? Mm, Ahora aquí pongo apnakaña. ¿Qué es apnakaña ahora? Manejar. Irnakaña. Ijnacaña también, ¿no ve? ¿No? Y junio sería en una sola dirección. Y caña es, no sé, pues ir corriendo para cualquier lado, ¿no ve? O a diferentes direcciones, ¿no ve? Entonces primero voy a la tienda, luego voy a la cancha, luego a la casa, ¿no ve? Como que cascandes, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? sí. Walik.
Comaste, Ucaro y Churtucañan, ¿ya? Pacal Calhuapachaja, que Bolivia marcan. Perú, Hilata, marcan. Román, Sí, una pregunta. ¿Y cuándo vamos a hacer las otras clases de sesiones de clase de Aymara, de la escritura Aymara? Ya no vamos a desarrollar Hilata. la escritura, ¿a qué se refiere específicamente? Escritura Aymara que hicimos un día, una sesión. Un Después- sábado. Ah, Sí. pronto los voy a convocar. Los sábados ahora estoy con clase, me han asignado un módulo. Entonces, ¿Ya? en eso estoy ahora los sábados hasta las 10 de la noche. Entonces, ese es mi impedimento. Pero este sábado voy a terminar. Entonces, cuando termine el sábado, posiblemente el siguiente, o creo que ya son fiestas también, ¿no? Entonces, posiblemente en enero vamos a arrancar. Algo fijo, ¿ya? Todos los sábados. ¿Listo? Ya, gracias, Hilata. Vale que... Vale, que sin cama, y atenta si te quitaba, ya, Ya. a seguir practicando, ¿sí? ¿Qué se llama? Que sin cama, martes o cam taqueni, ya.